Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves, jueves 12 de enero. Y estamos en la primera parte dando a conocer precisamente ese pensamiento de Monseñor Romero en esa homilía del 25 de noviembre de 1979. Ya llevamos varios días, llevamos toda la semana estudiando a Monseñor en esa única homilía del 25 de noviembre de 1979. Fíjese que hoy vamos a finalizar los tres pensamientos, el desarrollo que Monseñor ha hecho con esos tres pensamientos. Quiero recordarles que el nombre de la homilía de ese 25 de noviembre de 1979 se tituló Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Y Monseñor, contrariamente a lo que ha hecho en otras homilías, le llama pensamientos, siempre presenta él tres pensamientos. Hoy, Monseñor Romero lo que hizo fue presentar tres razones. En vez de pensamientos, usa la palabra razones. Entonces, al hablar de tres razones, como tres pensamientos, él justifica el título de la homilía. La homilía se llama Cristo Rey, clave y orientación de nuestra historia. Y da tres razones. Porque su reino es el reino de Dios, y ya lo estudiamos, ya lo desarrolló. El segundo, porque su misión es la verdad, y por eso hemos hablado bastante de la importancia de esa palabra, la verdad. Y Jesús es la verdad. Por eso el diálogo con Pilato tiene mucho que ver con esa palabra, la verdad, o solamente verdad. Los otros imperios no tienen la verdad, no les interesa la verdad. Y muchos poderes locales, temporales, actuales, no les interesa la verdad. En cambio, Cristo no puede decir otra cosa que no sea la verdad, porque Él es la verdad. Hoy vamos a desarrollar la tercera razón o el tercer pensamiento. Vamos a escuchar a Monseñor hablar sobre el tercer fundamento, tercer razón, tercer motivo, tercer razón. A ver, ¿cómo se titula? Porque su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. En este segmento de la homilía, Monseñor nos va a presentar precisamente qué es lo que quiere decir esa palabra verdad y qué quiere decir esa expresión liberación integral. Y cómo Monseñor, al hablar de liberación integral, va a lamentar que Pilato se haya perdido la oportunidad. Se perdió la oportunidad. ¿Por qué? Porque si Pilato hubiera entendido, ahí tenía enfrente a la verdad, dice Monseñor. Entonces, cuando él desarrolla este tercer pensamiento, porque el objetivo de Cristo es la liberación integral de todos los hombres, entonces Jesús, que es la verdad, no puede hacer otra cosa en este mundo que buscar la liberación integral de todos los hombres, de todas las mujeres, de toda la humanidad y de todas las humanidades. Por eso yo creo que es importante que sigamos escuchando a Monseñor, porque siempre, siempre tiene algo que enseñarnos. Hemos aprendido de la verdad y hoy vamos a aprender de la libertad, de la liberación integral. Oigamos a Monseñor. Y aquí viene la actitud de Pilato. Con una pregunta se resuelve el problema. Cuando Cristo le ha dicho que el que es de la verdad oye su voz, Pilato, con un orgullo y un desprecio digno de un romano altanero, le dice: ¿y qué es la verdad? Y da media vuelta y sigue el proceso para que lo flagelen, para que lo entreguen a la muerte. Qué cerquita tuvo la verdad este hombre, pero con un sentido de escepticismo, de orgullo, de rechazo a Dios.
no la supo aprovechar la hora en que estuvo frente a frente con la verdad. En estos tiempos en que abundan las opiniones políticas, qué bueno sería tener en cuenta que solo Cristo tiene la verdad, y que la verdad puede ser parcializada por muchas maneras. Yo traigo aquí el texto del concilio cuando habla de la diversidad de opiniones en materia política. Quisiera que de mucha actualidad este pensamiento, frente al único que tiene toda la verdad, que es Cristo, los hombres, solo poseyendo la fe, tenemos la verdad de Cristo, pero al aplicarla en las realidades concretas de la historia, puede haber diversas maneras. Oigan este pensamiento de la Iglesia en el concilio. En virtud de su misión y naturaleza, la Iglesia no está ligada a ninguna forma particular de civilización humana, ni a sistema alguno político, económico o social. La Iglesia, por esta universalidad, puede constituir un vínculo estrechísimo entre las diferentes naciones y comunidades humanas, con tal que éstas tengan confianza en ella y reconozcan efectivamente su verdadera libertad para cumplir con su misión. Y recuerda luego que todos aquellos que tengan opciones en política sepan ser modestos y dar a otros también la razón. Muchas veces, dice el concilio, muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida incline a los cristianos en ciertos casos a elegir una determinada solución, pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de soluciones divergentes, aún al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden fácilmente a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le es permitido, a favor de su parecer, la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero. Siquiera que fueran cristianos, teniendo diversas opciones políticas, pueden apropiarse el pensamiento de la Iglesia como para ellos solos. Es tan fecundo el sol de la verdad de Cristo que puede iluminar el pluralismo legítimo, no solo en política, sino en todas las técnicas y ciencias y artes de la naturaleza, que también tienen su propia autonomía. Yo creo que esto es de mucha actualidad y de mucha trascendencia cuando queremos nosotros apropiarnos el monopolio de la verdad. Solo Cristo tiene el monopolio de la verdad, solo Él puede decir, yo soy la verdad, y el que es de la verdad oye mi voz. Tenemos que respetar las opiniones, las opciones de los otros, y confiar también en los hombres, porque son hijos de Dios y tienen capacidad, tal vez mejor que la que yo tengo. Y finalmente, otro pensamiento de Cristo Rey es que su objetivo es la liberación integral de todos los hombres. En la primera lectura, cuando se habla del Hijo del Hombre que viene entre las nubes y se acerca al trono de Dios, los intérpretes tienen una opinión muy bonita, y es que ese Hijo del Hombre glorificado no es Cristo individualmente solo, es Cristo con todos sus cristianos.
todo el cuerpo místico, todos los que han creído en Él, todos los que han muerto fieles a su seguimiento, serán glorificados en una sola cabeza, que es Cristo. Y ese cuerpo misterioso de Cristo, hecho de hombres que lo siguieron en esta tierra, será precisamente la gloria de la iglesia celestial en su consumación. Tendremos la dicha de ser, si nos salvamos, miembros vivos del Hijo del Hombre, glorificado ya como Hijo de Dios. Procuremos ser fieles para merecer esa promoción, que no hay otra igual. Por eso en la segunda lectura, el Apocalipsis nos relata los diversos frutos de ese reino de Dios trabajado por Cristo en la tierra. Cuando lo llama el primogénito de entre los muertos, como si diríamos la primera flor que brotó de un jardín nuevo, como si dijéramos la primera cosecha del árbol que plantamos con tanto cariño. Esta iglesia va dando frutos de resurrección, y el primer resucitado, el primogénito, la primera fruta de la Pascua es Cristo. Este título provoca en mí y en todos nosotros el ansia de seguir a este primogénito. Nosotros, sus hermanos, seremos engendrados también para esa gloria de la Pascua y de la resurrección. Ya Cristo resucitado ha puesto en el mundo el principio de la inmortalidad. Dichosos los que creen en Cristo muerto y resucitado, porque ya han puesto en su alma los gérmenes de la vida eterna. Dice también hoy el Apocalipsis, nos amó. Esta es la causa primera. Dios nos amó, y su amor se hizo concreción humana en Cristo nuestro Señor. Mirar a Cristo frente al enfermo, frente al ciego, frente al inválido, frente al pecador, es la misericordia, es el amor de Dios por los caminos de esta tierra. ¿Quién no se acerca con cariño al amor del Señor en Cristo Jesús? Vive en la tierra y nos ama, y por ese amor, dice el Apocalipsis, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre. Él sabía que el Padre le pedía como precio del perdón su propia sangre, y no tuvo horror a los tremendos padecimientos del Viernes Santo, sino que se entregó. En su carne iban todas nuestras iniquidades, dice el profeta, y Dios cobró en él el precio de nuestra liberación. No hay liberación más profunda que esto. Cómo quedan ridículas las liberaciones que hablan solo de tener más sueldo, tener más dinero, mejores precios. Las liberaciones que solo hablan de cambios políticos, de personajes en el gobierno. Son parcelas nada más de la gran liberación, esta que pagó la raíz de todos nuestros males, de todas nuestras injusticias. Y si las liberaciones de la tierra no encajan en esta gran liberación del gran liberador Cristo, están muy mutiladas, no son auténticas liberaciones, son partes de liberación. Espero que ustedes, igual que yo, estemos disfrutando de esas palabras sabias de Monseñor Romero, precisamente con esa palabra liberación integral y también con la palabra verdad. Pocos predicadores tendrán tan claro el concepto de libertad, tan claro el concepto de verdad, y tan claro también la preponderancia que tiene el reino de Dios en la sociedad actual. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, pero después de 42 años, esas palabras de Monseñor siguen vigentes, y es innegable. Yo sostengo ante cualquiera y ante cualquier situación que Monseñor Romero es el salvadoreño más parecido a Jesucristo que haya tenido este querido país, esta historia del Salvador. Y esas palabras
que hemos aprendido y hemos estudiado hoy con él dicen mucho de esta sabiduría que él tiene. Por eso, con razón, muchos compañeros y compañeras tienen en su haber la propuesta de que Monseñor no solo sea reconocido como un santo, ya está bien, ya fue canonizado, ya es reconocido como un santo, pero es bueno que Monseñor Romero reciba otros 2 títulos. El que sea reconocido como profeta de Dios, nos lo debe el Vaticano. Debe ser reconocido como un profeta de Dios porque lo es. Y segundo título que todavía nos falta que se le dé a Monseñor es que sea declarado doctor de la Iglesia, como Teresa de Ávila y otros y otras doctores y doctoras de la Iglesia. Tiene mucho que enseñar en estos tiempos actuales. En la segunda parte de este programa ya les he dicho que la primera parte es el pensamiento de Monseñor Romero, son fragmentos de su homilía. En la segunda parte de este programa estudiamos la Sagrada Escritura, estudiamos las lecturas que la Iglesia nos manda reflexionar para todo el mundo, no solamente para una región, sino todo el mundo. Leemos los mismos textos y hoy nos corresponde seguir estudiando la carta a los Hebreos como primera lectura. Hoy nos vamos al capítulo 3, versículos del 7 al 14 y dice lo siguiente: Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan el corazón como cuando la rebelión, cuando la prueba del desierto, donde me pusieron a prueba sus padres y me tentaron a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: siempre tienen el corazón extraviado, no han conocido mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Atención, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Anímense, por el contrario, los unos a los otros día tras día, mientras dure este hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca, engañado por el pecado. En efecto, somos partícipes de Cristo si conservamos firme hasta el final la actitud del principio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos dicho que la carta a los Hebreos es una carta que tiene la intención de ir al grupo original, al grupo que dio origen al pueblo de Israel. El pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto guiado por Moisés. Dios lo rescató de la esclavitud de Egipto, lo hace pasar el Mar Rojo y llegan al desierto. Falta un trayecto todavía para llegar a la tierra prometida. Y este pueblo lo reza la carta a los Hebreos, pero está retomando el Salmo 2. Y está diciendo precisamente este Salmo 2 que Dios ha tenido paciencia con ese pueblo, porque el pueblo es un pueblo rebelde. Cuando escuchamos en el grupo neocatecumenal este cántico de Kiko Argüello, maravilloso: si hoy escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Qué bonito como lo cantan, porque precisamente hace alarde, hace alusión a esa situación del pueblo de duro corazón. Endurecieron su corazón. Y la carta a los Hebreos previene: no sean de duro corazón, no permitan que se les endurezca el corazón. Que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que lo lleve a desertar del Dios vivo. Cuidado, está hablando para el grupo original. Y luego ese grupo original nos representa a los nuevos hebreos, a los que nacimos fuera de las fronteras judías. No endurezcamos el corazón, como lo que pasó allá en Masá, en esa rebelión en el desierto. La carta a los Hebreos
invita a que nos animemos unos a otros cuando ya demos síntomas de tener un duro corazón, que nos animemos, que nos recordemos que vale la pena precisamente ser y estar con Jesús, ser de la iglesia, ser del nuevo Israel. Esto es lo importante. El evangelio de hoy está tomado de Marcos 1, es la parte final, los versículos del 40 al 45. Es una perícopa, ya vamos a explicar los paralelos también, es importante estudiarlos. Marcos 1 del 40 al 45 dice lo siguiente: se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir, aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares despoblados, y aún así, de todas partes acudían a él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjese que hoy quiero leerles la referencia porque veo interesante. Primero, quiero que vean la diferencia en el verbo. Hay un verbo que los otros dos evangelios, en este caso estamos hablando de Mateo y Lucas, no lo mencionan. Cuando bajaba del monte, dice Mateo, le seguía una gran multitud. Un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. Hasta ahí vamos igual. Aquí viene la diferencia. Él extendió la mano y lo tocó diciendo. Quiero que veamos, meditemos lo que dice Marcos. El versículo 41 dice: Él se compadeció, extendió la mano y lo tocó. Ni Mateo ni Lucas tienen la palabra compasión. Él se compadeció. Mateo dice que él extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda sano. Y quedó sano. Y sigo leyendo Mateo capítulo 8. Y en ese instante se sanó de la lepra. Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste lleva la ofrenda establecida por Moisés. Punto. Aquí termina Mateo. Quiero compararle con Marcos. Después de que le dice: ve y lleva la ofrenda para que conste al sacerdote, para que vea que tú ya estás sano. Fíjese lo que dice Marcos en la parte final. Pero al salir, aquel hombre se puso a proclamar y divulgar más el hecho. De modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y aún así, de todas partes acudían a él. Este es Marcos. Marcos, hemos dicho que tiene la intención de que los que son paganos y que se están convirtiendo al cristianismo sepan que Jesús vino para ellos, para los paganos. Mateo no tiene interés en que el hecho se divulgue en toda la región. No. Marcos es el especialista en el secreto mesiánico. Así se llama eso que Jesús le dice: no lo digan, y él lo dice. Al otro enfermo le dice: pero no se lo digas a nadie, y es lo que más dicen, porque se convierten en predicadores. Lucas, en cambio, fíjese que Lucas es indeterminado. En un pueblo, no ubica el pueblo. Dice: mientras Jesús se encontraba en un pueblo, se presentó un leproso, el cual viendo a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicaba: Señor, si quieres puedes sanarme. Hasta ahí vamos igual. Extendió la mano, lo tocó diciendo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra. Hasta ahí estamos igual. Y Jesús le ordenó: no se lo digas a nadie. Hasta ahí vamos bien con el secreto mesiánico. Ve a presentarte al sacerdote y para que le conste, lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Hasta ahí, normal con Mateo y con Marcos.
viene una diferencia, el versículo 15 y 16. Su fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a sanarse de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares solitarios a orar. Este es Lucas. Lucas tiene una intención de fortalecer la mirada de un Dios que viene con una gran misericordia y que piensa en los marginados. Este leproso es un marginado. Y si el leproso, marginado, excluido, ahora está incorporado a la sociedad, entonces Lucas, que le interesan de verdad los marginados, dice que todo el mundo acudía a él. Eso es maravilloso. La fama se difundía de suerte que una gran multitud acudía a escucharlo y a sanarse, a escuchar y a sanarse, no solo a sanarse, ¿verdad? En el caso de Marcos, ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad. Jesús se quedaba fuera, en lugares despoblados. Lucas lo pone, se apartaba, se retiraba a lugares solitarios a orar. Bueno, son experiencias. Yo solo quiero concluir con que el Evangelio de Marcos tiene precisamente esa parte final que es importante, pero quiero poner el énfasis más en ese tercer verbo que los otros dos evangelios no dicen. Se compadeció. Los otros tienen, extendió su mano y lo tocó. Esos dos verbos los tienen ellos. Pero Marcos tiene ese verbo se compadeció. Y como la importancia que tiene Marcos es se compadeció, es porque está hablando de una persona excluida. Y si yo soy excluido, yo no dudo en que Jesús se va a compadecer, va a extender su mano y me va a tocar. De esto estamos hablando en este evangelio. Les quiero recordar siempre, ¿verdad? Este programa tiene esas dos partes y yo espero que permanezcan conectados, que sigamos estudiando, Monseñor, que sigamos estudiando esta Sagrada Escritura en esta programación, en esa segunda parte, porque así día a día vamos a ir aprendiendo cosas nuevas. Tal vez usted no esté de acuerdo con lo que yo planteo, pero qué bonito que podemos compartir, y si algún momento tiene para poder comentar en el canal de YouTube, por supuesto lo puede hacer. A lo mejor logro retomar alguna, si es una pregunta, si es un comentario, para que podamos caminar y crecer, aprender todos. Ustedes aprenden, yo aprendo y caminamos en comunidad. No se le olvide suscribirse y regalarnos un like. Bendiciones para todos y para todas.